tiempo apremia. Ya está con nosotros el ingeniero Benicio Ríos Oxa. Bueno, hemos pedido 1000 disculpas a todo el equipo técnico, será en otro momento porque el tiempo apremia y obviamente queremos conversar con el candidato a la presidencia del gobierno regional por el AP. Ingeniero, ¿cómo está la campaña? Buenas noches, bienvenido a Debate. Bien, buenas noches Washington, buenas noches hermanos del Cusco. En efecto, nosotros Washington estamos ya concluyendo en fortalecer nuestros comités. Ahora estamos en una etapa ya de los personeros. En verdad, en las provincias... Faltan 35 días, ¿eh? 5 semanas. En las provincias ya estamos bien asentados y ahora estamos en Cusco. Estamos en reuniones con los APBs a quienes yo desde acá les mando un saludo porque ahí están mis raíces, ahí está también mi sangre. Hoy día hemos estado en varios APBs conociendo la realidad, escuchando la necesidad. Por eso nosotros siempre decíamos, Washington, agua para Cusco. Todos nos imaginamos de acá 50 años, ¿cómo va a ser Cusco? ¿De dónde va a venir el agua? Por eso el APE plantea, dentro de un megaproyecto, agua para Cusco. En ese sentido, nosotros estamos en reuniones, he estado viajando también. Dice que estuvo usted por el Bajo Urubamba. ¿Qué novedades? Efectivamente. ¿Qué ha visto usted ahí? Washington, primero el paisaje es hermosísimo. El paisaje extraordinario, pero he regresado muy apenado, porque en el Bajo Urubamba, hermanos del Cusco, nuestros pueblos originarios, en este momento no tienen servicio de agua de calidad, excepto Malvinas, no tienen servicio de electricidad, 80% desnutrición infantil, donde están los propietarios del Camisea. Los propietarios del gas. ¿Nos imaginamos 80% de desnutrición infantil? Grave el tema. Gravísimo. Ahora, a propósito, no sé si ha escuchado usted al ministro Castilla, ha vuelto a ratificar en pleno paro de Quillabamba, en sus declaraciones en Lima, de que la redistribución del cano va sí o sí y que se van a hacer 8 regiones en el país, por ejemplo, el norte 1, norte 2, el centro igual y en el sur lo propio, para redistribuir el cano y que indudablemente esto ha caído como chicharrón de cebo en la movilización y en el paro indefinido que realizaba Quillabamba. Y el tema nos preocupa, quiero saber su lectura sobre el tema. Bien, yo creo que en esto tenemos que ser con una posición clarísima. Del 100% del canon, el 50%... ¿Lo tiene el Estado? El 50% que se queda en la región, eso debe ser intocable. De esos 50% va una parte, y gran parte, ¿no es cierto?, a los lugares donde que se explota. Y el derecho que le asiste a Icharati y a la Convención es como una recompensa frente a la explotación que se realiza y hechos irreversibles que ocasiona una explotación. De ser electo usted presidente de la región, no va a permitir de ninguna manera. No, la posición del señor Castilla, ¿no? No, creo que nadie en el pueblo... Nuestra posición, y siempre hemos sacado, don Washington, comunicados. Claro, nosotros siempre hemos respaldado que el canon, el 50% en la región, nadie toca. Y a Icharati y a la Convención le asiste el derecho. Lo que sí más bien hemos pedido es la flexibilización del SNIF. ¿Por qué lo digo eso, Washington? Cuando uno elabora un proyecto en el marco del SNIF, por ejemplo, para instalación de un sistema de agua, te va a arrojar negativo. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio en un perfil de proyecto, en comparación con la cantidad de la población, siempre es mayor. Y eso no acepta el SNIF. En mi caso, tengo una experiencia en 2 comunidades, Chayoacocha y Chupani, no tienen en este momento luz, servicio de electricidad. Cuesta más o menos 1.900.000, pero vive poca gente. Entonces, el SNIF arroja el costo-beneficio negativo. Por eso... Pero el propio presidente de la República, incluso, oiga usted en el mensaje de la Nación, ha manifestado que esta flexibilización del SNIF tiene que aplicarse de mejor manera y con criterio adecuado. Entonces, incluso por sentido común, hay hechos y aspectos que obviamente hay que viabilizarlos. Pero hablando del sentido común,
El otro día, en unas declaraciones que usted ha realizado a los medios de comunicación, ha hablado sobre mi primera empresa para los jóvenes, y que indudablemente usted ha generado una expectativa enorme, pero no es de mala leche, ingeniero Benicio Ríos. ¿De dónde va a sacar la plata para esa primera empresa? Porque fácilmente, de acuerdo a lo que me dicen muchos economistas, ahí estamos hablando entre 30 y 50 millones de soles. ¿De dónde va a sacar esa plata? Bien, nosotros hemos hecho un estudio. Estamos, Washington, en un proceso de descentralización y hay competencias. Por eso, nosotros desde el LAP hemos dicho que la descentralización tiene que ser un tema que no podemos olvidarnos. Todos sabemos que en el Cusco existen empresas turísticas y en este momento pagan el impuesto a la renta, 30 soles de cada 100 soles. Y al año se junta más o menos. Y aparte del IGB, que son 18% claro. más. Nosotros los empresarios, usted sabe, claro. Don Benicio Ríos, que pagamos el IGB, el 18%, y el 30% del impuesto a la renta. Y si usted analiza, son 48%. El Estado, sin invertir un sol, se lleva nuestro 48% claro. de todos los empresarios. Entonces, lo que nosotros vamos es al impuesto de la renta. Perfecto. A la renta. Al año, que eso se quede aquí. Al año hay más o menos 240 millones de soles. Y el 100%, Washington y hermanos del Cusco, se da el impuesto a la renta a Lima centralista. Y nosotros, de ese 100%, vamos a lograr el 50%. Ahí tendría que modificarse la ley y tendrían que jugar un papel importante los congresistas, ¿no? Porque mira, si esto prospera en el Cusco, porque la ley usted sabe que es general, no es específicamente para un solo sitio. Y en todo caso, el tema es ambicioso, claro. pero hay que viabilizarlo, como usted mismo dice. Si del canon gasífero, del 100%, se lleva el gobierno central 50% y se queda acá en la región 50%, igual vamos a hacer en este impuesto a la renta de la actividad turística. Y vamos a tener por lo menos 120 millones de soles por ese concepto. Con esos ingresos y con una alianza estratégica con la inversión privada y la cooperación internacional, este programa, Mi Primera Empresa para los Jóvenes, ya está diseñado técnicamente y que va a beneficiar a Washington a más de 100,000 jóvenes. ¿Por qué? En la región del Cusco tenemos una población de más de 1.300.000 habitantes y cerca de 40 y tantos % juventud. Estamos hablando más o menos 280,000 jóvenes. Y esos jóvenes entran a los institutos, entran a las universidades y cuando egresan están ávidos de hacer su actividad económica. Y muchos de los que egresan no van a encontrar trabajo ni en el sector privado ni en el sector público. Por eso nosotros lo hemos pensado, no como APO, porque esto es propuesta de ellos. Por eso decimos, tu propuesta, tu plan, jóvenes del Cusco, tienen ahora esta bonita propuesta, este programa, Mi Primera Empresa. Interesante. Ahora, dígame, en el tema mujer, niño, ¿tiene usted dentro de su plan de gobierno algún ítem específico, puntual sobre este particular? Tenemos nosotros otro programa, pero acá no hemos venido, Washington, solamente a proponer, no. El quien habla viene con una experiencia de haber trabajado justamente la primera infancia. La calidad educativa en el país y en la región, si no erradicamos la desnutrición infantil, don Washington, nunca vamos a lograr la calidad educativa. Claro, porque imagínese, por ejemplo, un niño mal alimentado, no tiene un coeficiente adecuado. ¿Cómo puede estudiar? ¿Cómo puede superarse, no? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Primero vamos a hacer una línea de base y ahí vamos a encontrar la situación real en el tema de la desnutrición. Y cada distrito, cada provincia, una vez realizado la línea de base de Washington, vamos a hacer los centros de vigilancia infantil para trabajar con las madres desde la gestación hasta los 3 años. Si esa etapa de la vida garantizamos a ese niño, de por seguro estoy que ese niño va a ser un buen estudiante y vamos a mejorar en la región la calidad educativa.
Por eso es importante este programa. Y de los maestros, ¿qué me dice usted? No se olvide que si bien nos preocupamos de la alimentación del niño, su coeficiente, etc., pero si no tienen buenos maestros, usted sabe que ahí, obviamente, nadie puede sustraerse en la educación, que es definitivamente en el niño que representa el presente y el futuro de nuestra tierra y de nuestra patria. Si no tiene buena alimentación, no tienen un buen nivel de vida y no tienen un buen maestro, la cosa cojea, don Benicio Ríos. ¿Cómo haría usted para que ese trimonio prácticamente pueda funcionar adecuadamente? Cuando hablamos de educación, Washington, tenemos que ver la integralidad. Es alimentación, es salud, es su vivienda. Por eso esos proyectos de vivienda saludables, tenemos experiencia. Y también el maestro, claro, la capacitación. Ahora, usted y yo no estuviéramos acá si no fuéramos producto de los maestros, ¿no? Y la parte económica. ¿Cómo están nuestros maestros? Ganando 1.300 soles, 1.200, en zonas lejanas, tienen que gastar su pasaje y en la comunidad no hay un ambiente adecuado. Por eso nosotros planteamos en la educación, inclusive las casas de maestros en esas comunidades lejanas. Y hay que ver también el tema de los incentivos a los maestros, y no solamente para ellos, en el sector de salud. Créame, Washington, en este momento no hay un almacén con las especificaciones técnicas para guardar productos o medicamentos, principalmente las vacunas, ni en Canchis, ni en la Convención, ni en el Braille. No existe, hermanos del Cusco, una unidad móvil adecuado técnicamente para transportar esos medicamentos. Eso es nuestra realidad en salud. Por eso el gobierno regional tiene que involucrarse en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema productivo. Por eso nosotros planteamos, ¿no es cierto?, en nuestros almanaques, afiches, decimos, queremos una región moderna, competitiva y productiva, con educación y salud de calidad, con un turismo incluyente. Yo tengo bonita experiencia en esta parte, y una minería responsable. Creo que es momento, Washington, en que la región del Cusco tiene que verse de otra manera. Y un Cusco contestatario, un Cusco donde la sociedad civil, sus colegios profesionales, todas las organizaciones apostemos por este Cusco que todos amamos. Y nos sentimos orgullosos de ser cusqueños. Yo vengo de una provincia, es cierto, pero soy cusqueño. De corazón amo a Cusco. Por eso cuando hablo en quechua digo Coscollacta y la rumimanta Huascollacta. Huillaypa, huillaynimpa. Jamanca y caucumantan Coscollacta, Luisperimisianqui. Además nuestro idioma más. Hatun punchaynikipi, Josquespequerope, Socoyosos que hay en Ajata, Apucunaman y Carispa. Pero permítame decirle algo muy importante. El concepto de elegir a las nuevas autoridades es que esta autoridad es el administrador de los recursos, en este caso de la región, y en los municipios obviamente de cada uno de ellos. De acuerdo a las proyecciones económicas, ingeniero Benicio Ríos Oxa, se va a triplicar el presupuesto de las regiones para el próximo año, y particularmente en Cusco. ¿Por qué? La mayor cantidad de exportación del gas, con el canon y sobrecanon. Ahora, el canon minero, no se olvide usted que ya prácticamente Hapdai va a iniciar la explotación en estos días. Ya comienza la producción en Chumivilcas de las minas de oro, y que obviamente eso significa un mayor incremento. Se está manifestando, de acuerdo al cálculo de los economistas, que el gobierno regional va a manejar más de 5.000 millones de soles. Y esto, a quien elijamos presidente de la región, tiene que saber administrar adecuadamente. ¿Tiene usted los técnicos capaces de administrar esta cantidad de dinero? El APO, Washington, hermanos del Cusco, sí tenemos. Y los técnicos no siempre son militantes del APO, no. Hay muy buenos profesionales en Washington y el Cusco. Que al margen de su condición geopolítica. Así es. Por ejemplo, yo tengo una bonita experiencia. Siempre he hablado yo. Para lograr ese proyecto, que no están politizando lo de Chicón, que me gustaría un día que vengan los profesionales y que no lo politicen. El aspecto técnico. ¿No es cierto? Y hay una empresa televisiva que me ha declarado, creo, enemigo
contundente. No lo sé por qué. Entonces, parte de la guerra sucia. Entonces yo creo que la administración tiene que hacerse una administración muy transparente, y para eso nosotros, el quien habla, tiene una experiencia desde Ollantaytambo, la instancia de concertación, una vigilancia ciudadana, el CDD, esa experiencia para que el pueblo se involucre en su gobierno regional para que no se cometa errores. Al margen de ser buen administrador, hay que ser buen gestionador. Tenemos programas en el gobierno central, por ejemplo, el programa Mi Riego, 1.000 millones, no había proyectos. Yo presenté un proyecto sacro, 120 millones para irrigar 2.000 hectáreas, que eso está en marcha. Como ingeniero agrónomo, obviamente, en su plan de gobierno tiene que haber una priorización del tema eminentemente agro y pecuario. Así es. Entonces, en el tema de la gestión, ¿por qué no tocamos la cooperación internacional? Yo he estado en España, tenemos un bonito proyecto en Urubamba. Yo he estado en Japón, he estado en Corea. Por ejemplo, cuando planteamos uno de los megaproyectos ligados al medio ambiente, gran parte, Washington y hermanos del Cusco, va a ser con la cooperación internacional. En ese sentido, creo que tenemos la capacidad, haber demostrado, al margen de mi formación profesional, y gracias a mi formación me ha permitido conocer la realidad de la región, porque trabajé en condición de ingeniero zootecnista en cada una de las provincias, en instituciones de prestigio, siempre buscando el desarrollo de los grandes pueblos, principalmente campesinos. Usted que el tiempo ya nos ganó, le agradezco mucho por su presencia. Solo al final está empezando una guerra sucia, porque ya habían hablado de panfletitos ayer también contra los candidatos, y uno de ellos es usted. Bueno, ¿está usted preparado para la guerra sucia, don Benicio Ríos? Mira, yo creo que la guerra sucia ya sabemos de dónde viene, cuáles son los intereses. Lo están politizando, ese hermoso proyecto de Chicón, lo están politizando lo de Yanaguara. Qué pena, digo. Hay un dicho que dice zapatero a tu zapato. Me gustaría que venga don Washington, voy a invitar a los profesionales que expliquen. Nosotros estamos preparados ante la guerra sucia, acá estamos, y nosotros nunca vamos a responder a esos insultos. A cada guerra sucia vamos a responder con propuestas, porque la política hay que hacerlo pensando en nuestros jóvenes, pensando en nuestros hijos. Y hay que dar un buen ejemplo, pero... Medio minuto para despedirse, ingeniero Benicio Ríos Soxa, candidato a la presidencia del gobierno regional por el AP, por la pelotita. Bien, hermanos del Cusco, Huayquicuna, Panaicuna, Huaynacuna, Sipascuna, Corajcuna, Kay Piscapunchay, Octubre Quillapeca, Tawanten, Caracompuchata, Jalcayuchis, Kay Coscoyactanchis, Lulpa, Jawanan Yactap, Texemuyuntimpa, Jawanan Yactap, Sumachtat, Icarichum, Sumachta, Kay Jamanca, Icajina, Tancherichum, Anchaypajme, Jokyureya, Jokkalpa, Joksoncoya, Tawanten, Caracompuchata, Jalcayuchis, Jaile Cusco. Gracias por su presencia, ingeniero Benicio Ríos Soxa.